Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper contenta de tenerlos aquí conmigo una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura a muchos les va a resonar, especialmente ahora que estamos a punto de cerrar un ciclo y dar la bienvenida a un nuevo año. Y no me refiero a las típicas resoluciones de gimnasio o de dejar de comer dulces. No, hoy vamos a hablar de algo mucho más profundo, algo que quizás todos anhelamos en el fondo, el amor. Y más específicamente vamos a centrarnos en una revelación que ha dado mucho de qué hablar en los últimos días, una confesión que ha despertado la curiosidad y las esperanzas de muchos. Estoy hablando de Demet Özdemir, la talentosa actriz turca quien ha expresado su deseo, su anhelo para este nuevo año, encontrar el amor. Sí, lo has oído bien. Y como sé que todos ustedes son tan curiosos como yo, vamos a explorar este tema a fondo, a analizar sus declaraciones y, por qué no, a divagar un poquito sobre lo que significa el amor y las expectativas que nos genera el inicio de un nuevo ciclo. Así que si te gusta el chismecito con un toque de reflexión, estás en el lugar correcto. Y por cierto, antes de que se me olvide, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Tenemos mucho de qué hablar y muchas aventuras por vivir juntos. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. Pues bien, como les comentaba, Demet Özdemir, una de las actrices más queridas y reconocidas de Turquía, ha soltado una bomba que ha hecho eco en los corazones de muchos, no solo de sus fans, sino también de aquellos que creen en el poder del amor y en las posibilidades que trae consigo un nuevo año. Y es que en una reciente entrevista, Demet ha sido muy sincera y vulnerable al expresar su deseo de encontrar el amor este año que se avecina. No ha sido una declaración al aire, sino una confesión sentida, una manifestación de un anhelo profundo que creo, muchos compartimos. Y claro, esto ha generado un revuelo en los medios y en las redes sociales. Todo el mundo se pregunta cómo es que una mujer tan exitosa, tan guapa, tan talentosa, está buscando el amor. Y es que a veces olvidamos que las celebridades, por más glamour y éxito que tengan, también son seres humanos con las mismas necesidades y anhelos que todos nosotros. Demet, en este caso, no se ha escondido detrás de su fama, sino que ha compartido con naturalidad y honestidad su deseo de encontrar esa conexión especial, esa compañía que todos anhelamos. Y creo que eso es lo que hace que su confesión sea tan relatable y conmovedora. Nos recuerda que el amor en todas sus formas es una búsqueda universal y que nadie está exento de sentir esa necesidad de amar y ser amado. Ahora analicemos un poco más a fondo esta declaración. ¿Qué significa realmente para Demet encontrar el amor? ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Cómo ve ella este proceso de búsqueda? Bueno, obviamente no podemos leer su mente, pero sí podemos inferir algunas cosas a partir de sus palabras y de lo que sabemos de su personalidad. Demet siempre se ha mostrado como una mujer fuerte e independiente, pero también sensible y romántica. En sus trabajos como actriz, la hemos visto encarnar personajes muy diversos, desde mujeres empoderadas hasta otras más vulnerables y soñadoras. Y creo que esa dualidad es la que la hace tan fascinante y atractiva. En ese sentido, su anhelo de encontrar el amor no es una señal de debilidad, sino una manifestación de su humanidad, de su deseo de compartir su vida con alguien que la complemente y la haga feliz. Y ojo, esto no significa que ella no sea feliz ahora. Ella ha dejado claro en varias ocasiones que se siente realizada profesionalmente y que está rodeada de amigos y familiares que la quieren y la apoyan. Sin embargo, creo que ella busca ese tipo de conexión especial que va más allá de la amistad y el cariño familiar. Busca esa chispa, esa química, esa complicidad que solo se encuentra en una relación romántica. Y creo que en el fondo, todos anhelamos lo mismo. Queremos a alguien con quien compartir nuestras alegrías y nuestras penas, alguien que nos entienda, que nos acepte tal y como somos y que nos haga sentir amados e importantes. Y claro, la búsqueda del amor no siempre es fácil. A veces nos encontramos con personas que no son adecuadas para nosotros, a veces nos llevamos decepciones y desilusiones. Pero creo que lo importante es no perder la esperanza y seguir creyendo en que el amor verdadero existe y que, tarde o temprano, llegará a nuestras vidas. Y la declaración de Demet, en ese sentido, es un recordatorio de que no estamos solos en esta búsqueda. Nos recuerda que incluso las personas que parecen tenerlo todo, también anhelan encontrar esa conexión especial. Ahora hablando un poco más sobre el tema del amor y las expectativas que genera el inicio de un nuevo año,
es común que en estas fechas nos pongamos más reflexivos y que hagamos un balance de lo que ha sido el año que termina y de lo que esperamos para el año que comienza. Y en este proceso, el tema del amor suele ser protagonista. Muchas personas se preguntan si este año será el año en que encontrarán a esa persona especial, si su relación actual se fortalecerá o si, por el contrario, tomarán caminos separados. Y es que el inicio de un nuevo año nos invita a soñar, a visualizar un futuro mejor y, por supuesto, a pensar en el amor. Es como si el cambio de calendario nos diera una nueva oportunidad, un nuevo comienzo para encontrar aquello que anhelamos. Y creo que eso es algo muy positivo. No debemos perder la esperanza, no debemos dejar de creer en el amor y en las posibilidades que nos ofrece la vida. Y la confesión de Demet, en este sentido, es un buen ejemplo de ello. Ella, siendo una persona pública, se ha atrevido a compartir su anhelo, a mostrar su vulnerabilidad y su deseo de encontrar el amor. Y creo que eso es algo muy valiente y admirable. Y por qué no, quizás su ejemplo nos motive a nosotros a ser más sinceros con nuestros propios deseos, y a no tener miedo de buscar aquello que nos hace felices. Ahora, adentrándonos un poquito más en el terreno de las especulaciones, claro, inevitablemente surge la pregunta, ¿cómo será el amor que Demet espera encontrar? Bueno, obviamente esto es algo que solo ella sabe, pero podemos imaginar algunas cosas. Teniendo en cuenta su personalidad, su sensibilidad y su inteligencia, podemos suponer que Demet busca un amor sincero, un amor verdadero, un amor que vaya más allá de las apariencias. Un amor que se base en la confianza, el respeto y la complicidad. Un amor que la inspire, que la motive y que la haga crecer como persona. Y creo que todos queremos algo así, ¿verdad? Queremos un amor que nos haga sentir seguros, amados y valorados. Un amor que nos haga reír, que nos haga soñar y que nos acompañe en los buenos y en los malos momentos. Y no se trata de buscar a la persona perfecta, porque la perfección no existe. Se trata de encontrar a alguien que nos acepte con nuestras virtudes y nuestros defectos, a alguien con quien nos sintamos cómodos y con quien podamos ser nosotros mismos. Y creo que eso es lo que Demet busca. No busca un príncipe azul de cuento de hadas, sino un compañero de vida, un alma gemela con quien compartir sus sueños y sus anhelos. Y claro, la fama y la vida pública pueden ser un obstáculo a la hora de encontrar el amor. Es difícil saber quién se acerca a ti por interés y quién lo hace de manera genuina. Es por eso que creo que Demet es muy selectiva y que se toma su tiempo a la hora de conocer a alguien. Ella no busca una relación fugaz, sino un amor para toda la vida. Y eso es algo que admiro mucho de ella. Su paciencia, su honestidad y su valentía a la hora de buscar lo que realmente quiere. Y por otro lado, también es importante tener en cuenta que el amor no es una meta que debamos alcanzar a toda costa. No debemos obsesionarnos con la búsqueda del amor ni sentirnos incompletos si no tenemos pareja. El amor es algo que llega cuando menos lo esperamos y que no podemos forzar. Debemos aprender a disfrutar de nuestra soledad, a amarnos a nosotros mismos y a ser felices con lo que tenemos. Y si el amor llega, pues bienvenido sea. Pero no debe ser el centro de nuestra vida ni la única fuente de nuestra felicidad. Debemos cultivar otras áreas de nuestra vida, como nuestra carrera, nuestras amistades y nuestros hobbies. Debemos ser personas completas e independientes, y el amor será solo una parte más de nuestra vida. Y creo que eso es algo que Demet también tiene muy claro. Ella es una mujer muy segura de sí misma y que no necesita de nadie para ser feliz. Su anhelo de encontrar el amor es una manifestación de su deseo de compartir su vida con alguien especial, pero no es una necesidad ni una obsesión. Ella es feliz con lo que tiene y está abierta a las posibilidades que le ofrezca el futuro. Y eso es algo muy admirable y que todos deberíamos tener en cuenta. El amor es un complemento a nuestra felicidad, no la única fuente de ella. Ahora, volviendo un poco al tema del nuevo año y las expectativas que genera, es importante recordar que el amor no es un regalo que nos llega por arte de magia. Es algo que debemos cultivar, que debemos trabajar y que debemos cuidar. No basta con desear encontrar el amor, también debemos estar dispuestos a darnos la oportunidad de conocer a gente nueva, a abrir nuestro corazón y a dejar que el amor entre en nuestras vidas. Y también es importante ser realistas y no dejarnos llevar por las fantasías y los cuentos de hadas. El amor no es perfecto, tiene sus altibajos, sus dificultades y sus desafíos. Y debemos estar dispuestos a afrontarlos con valentía y con paciencia.
debemos aprender a comunicarnos, a negociar, a ceder y a comprometernos. El amor es una construcción que se hace día a día y que requiere de esfuerzo y dedicación. Y creo que eso es algo que Demet también tiene muy presente. Ella no busca una relación perfecta, sino una relación real, una relación auténtica, una relación que se construya con amor, respeto y compromiso. Y por último, pero no menos importante, es fundamental recordar que el amor no es solo el amor romántico. También existe el amor familiar, el amor de amigos, el amor por nuestro trabajo y el amor por nuestros hobbies. El amor es una energía que nos rodea y que nos impulsa a ser mejores personas. Y debemos aprender a reconocerlo y a valorarlo en todas sus formas. No debemos centrarnos únicamente en la búsqueda del amor romántico, sino también debemos cultivar todas las demás formas de amor que nos hacen felices. Y creo que ese es el mensaje que nos deja la confesión de Demet. Ella, al compartir su anhelo de encontrar el amor, también nos recuerda la importancia del amor en todas sus formas. Y nos anima a no perder la esperanza, a no dejar de creer en el amor y a seguir buscando aquello que nos hace felices. Y ahora, antes de pasar a la conclusión, me gustaría saber qué piensan ustedes de todo esto. ¿Comparten el anhelo de Demet de encontrar el amor? ¿Cuáles son sus expectativas para este nuevo año en el ámbito amoroso? Me encantaría leer sus comentarios y conocer sus opiniones. Así que no duden en dejarlos abajo y en compartir sus reflexiones conmigo. Y bueno, llegamos al final de este vídeo, pero no sin antes recapitular un poco sobre lo que hemos conversado hoy. En primer lugar, hemos hablado de la confesión de Demet Özdemir, quien ha expresado su anhelo de encontrar el amor este nuevo año, una declaración que ha resonado con muchos, recordándonos que incluso las personas exitosas comparten los mismos anhelos que todos nosotros. Hemos analizado lo que puede significar para ella esta búsqueda y cómo su vulnerabilidad nos inspira a no perder la esperanza en el amor. Hemos explorado también las expectativas que genera el inicio de un nuevo año en el ámbito amoroso, reconociendo que todos, en mayor o menor medida, anhelamos encontrar esa conexión especial. Hemos reflexionado sobre lo que implica buscar el amor, resaltando la importancia de la paciencia, la honestidad y la autenticidad. También hemos recordado que el amor no es una meta que debamos alcanzar a toda costa, sino un complemento a nuestra felicidad. Y finalmente hemos resaltado la importancia de reconocer el amor en todas sus formas, no solo el amor romántico. En resumen, el mensaje principal de este vídeo es que no debemos perder la esperanza en el amor, que debemos seguir buscando aquello que nos hace felices y que debemos cultivar el amor en todas sus formas. Y quiero agradecerles de todo corazón por haberme acompañado en este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Sus comentarios son muy importantes para mí, así que no duden en dejar sus opiniones y reflexiones abajo. Me encanta interactuar con ustedes y conocer sus puntos de vista. Y recuerden que el amor está en todas partes, solo debemos abrir nuestros corazones y estar dispuestos a recibirlo. Y si este vídeo les gustó, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Hay mucho más contenido interesante en camino. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y que el amor los acompañe siempre.